¿Listo? Entonces vamos a pasar a esta presentación. En esta les había dicho a los que estaban primero, los que han llegado antesito, que no vamos a tener código. Esto es una presentación diferente porque no es específico de R, sino que son principios generales para buenas prácticas de visualización y respondemos esas preguntas que me habían hecho, qué tipo de gráfica es mejor para esto, y cuáles son los errores más comunes también que vemos en visualización, qué es lo que debemos evitar. Entonces, también esta puede ser un poquito más larga, pero me dicen si no entienden algo, porque también está en inglés, entonces no hay problema que me interrumpan. Paula ahí me ayuda a ver si alguien tiene la manito arriba, si alguien quiere abrir el micrófono e interrumpir, no hay problema tampoco, me van diciendo. La idea es que quede claro los conceptos básicos de esto. Listo, y esto también va a estar o ya está ahí. Entonces vamos a empezar con qué es visualización de datos. Básicamente es cualquier cosa que convierta datos en una representación gráfica. Entonces pueden ser gráficos, mapas, incluso tablas. Entonces cualquier cosa que pasamos de datos a una representación de gráficas, eso es visualización. ¿Y por qué visualización? Entonces yo lo que vemos normalmente, lo que he visto mucho es como esto de Data Science Pipeline, que es como los pasos que tenemos para en ciencias de datos, ¿no? Para analizar nuestros datos. Entonces, esto es lo que hacemos normalmente, por ejemplo, en R, importamos los datos, después un paso muy importante es organizar los datos para que sea en formato correcto, eso lo hemos hecho énfasis varias veces. Esto es súper importante y usualmente es una de las cosas que toma más tiempo y es más aburridoras porque es fijarse que no tenga espacio en los datos, que cada observación esté en una fila, que cada variable esté en una columna. Desde que tomen los datos y empiezan a tomar los datos organizados, después todo es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces después estamos en este, digamos que en este círculo que es para entender los datos. Entonces lo que hacemos generalmente o lo que deberíamos hacer primero es visualizar nuestros datos antes de empezar a tratar de, por ejemplo, incorporar algún modelo, porque si no visualizamos nuestros datos antes podemos estar tratando de incorporar un modelo que realmente no va con los datos. Entonces después hacer modelos para entender los datos, transformar, volver a empezar si es necesario y eso se repite muchas veces, ¿listo? Entonces la idea de esto es que es al principio en esta visualización es exploratoria, que básicamente yo quiero darme cuenta cómo se ven mis datos. Y otra parte donde utilizamos visualización en este Data Science Pipeline es en la parte ya de comunicación, que básicamente es cuando publicamos nuestros artículos, cuando queremos hacer una presentación, toda esta parte. Entonces, cuando estamos en la parte de exploración, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos es que veamos nuestros datos y nos demos cuenta si las preguntas que estamos haciendo eran correctas, hacer nuevas preguntas porque vemos que los datos nos están mostrando algo nuevo y entonces decimos, ¿será que esto es lo que está pasando? Generar nuevas hipótesis y básicamente al final entender los datos y lograr interpretar los resultados. Entonces, esa es como la parte de exploración y análisis en donde hacemos modelos, que esto puede tomar tiempo, volvemos a visualizar, pero esto es el objetivo de esa parte exploratoria. En cambio, cuando pasamos, sí. Entonces, en esa parte exploratoria que vamos a seguir, es lo que les decía, la idea principal es ver cómo están tus datos. Y este ejemplo me parece muy chévere, es muy utilizado comúnmente en esto y se llama el cuarteto de Anscombe. Y esto es interesante porque son estos datos que vemos aquí, están nombrados como 1, 2, 3, 4, tenemos X y Y. Todos estos datos tienen el mismo promedio, la misma varianza, tienen una correlación súper parecida y tienen una ecuación de la regresión lineal también muy parecida. Entonces, si los vemos, por ejemplo, este es el dataset número 1, el dataset número 2, 3 y 4. Pero cuando los vemos que tienen estas cosas que les decía que son las estadísticas descriptivas, son muy parecidas. La correlación es 0.8, esta es la ecuación de la regresión lineal, súper parecida. La media 9, varianza 11 de todos. Y cuando vamos a ver, pues son realmente muy diferentes. Esto es como lo que nosotros esperamos, que es como una distribución normal. Estamos viendo los puntos ahí alrededor y una regresión lineal alrededor de la línea. Y una regresión lineal aparece apropiado para eso. Pero, por ejemplo, en este, si tratáramos de hacer una regresión lineal, aquí no es apropiado porque este probablemente necesita otro modelo, ¿cierto? Si no lo viéramos, si no visualizamos eso, nos perdemos de eso.
Aquí, por ejemplo, es importante para identificar outliers, puntos que están fuera de los datos, de la distribución normal de los datos que nosotros tenemos. Y en este caso, lo que estamos tratando de ver es que los números de las correlaciones no siempre, o en general, no es simplemente mostrar el número de la correlación, no significa que esa correlación sea válida, porque, por ejemplo, aquí vemos que todos los puntos están casi en este mismo lugar de X y tenemos un solo punto que está acá y eso es lo que está haciendo la correlación, pero esa correlación no es lineal porque simplemente este punto no es real, porque simplemente este punto es el que está haciendo que esa correlación sea alta y eso no es apropiado cuando tenemos, por ejemplo, poquitos puntos en los extremos y no tenemos puntos acá, o la mayoría de puntos están acá y tenemos uno acá y otro acá. Esos puntos son los que están haciendo que la correlación sea alta, pero eso no quiere decir que eso esté realmente representando la mayoría de los datos. ¿Listo? Entonces, 4 ejemplos importantes por qué visualizar. Y el mensaje que les quiero dejar es que las summary statistics, o sea, la media, la mediana, no siempre, la varianza, eso no siempre nos cuenta la historia completa y puede estar ocultando información importante que necesitamos de nuestros datos. ¿Listo? Entonces, la otra parte que les decía es la parte cuando ya estamos acá, cuando lo que queremos es utilizar datos para comunicar. Y en eso los objetivos que tenemos es básicamente que queremos mostrar a los demás qué fue lo que encontramos de la manera más clara posible, ¿cierto? Entonces, contar una historia de qué fue lo que encontramos. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta presentación, en esta parte. Entonces, lo que vemos en muchos sitios es como que la idea es que podamos crear gráficas que sean informativas, claras y que además de eso también sean visualmente agradables, para que cuando alguien las vea solo viendo la gráfica pueda entender cuál es el mensaje, lo que nosotros queremos, que tenga todos los labels, todo lo que sea apropiado para entender viendo la gráfica. Y además de eso, algo importante que incluye como esta parte, este comentario de Jan Holtz, que es la persona que hizo esta parte de Aravis, que además la pueden visitar porque es súper útil. Les voy a mostrar, él tiene ahí, yo aquí les voy a mostrar algunas formas de hacer gráficos, pero él en la página tiene una cantidad que pueden escoger si es numérico, categórico, tiene como un decision, como una tabla de decisiones para ver qué tipo de gráfica es mejor. ¿Listo? Y la otra cosa que él incorpora aquí es tener en cuenta la audiencia, a quién le estoy presentando yo. Y eso vamos a hablar otro poquito. Adicionalmente, en la literatura científica, en ciencia en general, algo que tenemos que tener en cuenta es que no simplemente queremos mostrar gráficos bonitos, sino que algo muy importante es que nuestros gráficos sean hechos como de una manera responsable. Entonces, que los gráficos, además de que tengan la información como la historia que queremos mostrar, también estén de acuerdo al study design, que es como el diseño el diseño experimental, ¿listo? Que nuestros gráficos también estén de acuerdo a nuestro diseño experimental. Que los gráficos permitan a la persona que está viendo el artículo ver si nosotros realmente si seguimos, por ejemplo, las estadísticas apropiadas para el tipo de diseño experimental. Entonces, básicamente que la persona que vea pueda ver el gráfico y dice, sí, críticamente, o sea, evaluar y decir, sí, esto sí me parece que está bien, me parece que esto hubiese sido mejor, que esa es la idea al fin y al cabo, que podamos entender todo eso. Entonces, lo que les decía, esto es como la jerarquía de data visualization, de visualización de datos. El primer lugar es que sea de aquí para arriba aumenta qué tan útil es y de aquí para acá qué tan bonito. Entonces, el primer lugar es que sea útil y bonito. El segundo lugar, que digamos que también podría ser aceptable, es que sea útil y no tan bonito. Pero lo que sí tenemos que evitar a toda costa es que sea feo, por ejemplo, y no útil. Y aquí que sea bonito, pero si no es útil, si no me está diciendo la información que realmente es de una manera responsable, entonces tampoco. Entonces, si están aquí, genial, en este primer lugar. Eso es lo que el objetivo de todos, tratar de estar en ese lugar. No siempre vamos a estar ahí, pero tratar por ese lugar, ¿listo? Entonces vamos a dividir esta charla en la primera parte, que es cómo hacer lo que les decía, visualización de datos de una manera responsable.
La segunda parte que es cómo hacer que los datos sean claros, que es básicamente los principios de visualización efectiva. Y de último, algunas cosas adicionales de estética que les ayudan a eso. Entonces, la primera parte es como la más larga, vamos a tener un break y después vamos a ver la segunda y la tercera parte, ¿listo? Recuerden que si tienen preguntas, me van diciendo, me interrumpen, no hay problema. En esta primera parte, entonces la idea es que tengamos claro por qué algunas gráficas funcionan bien para nuestros datos y por qué algunos otros tipos de gráficas, a veces sin que nos demos cuenta, pueden al contrario desinformar o como llevar a conclusiones equivocadas a las personas que ven las gráficas. Eso es muy importante en ciencia. Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos más frecuentemente. Tenemos todos los datos, pero ¿qué tipo de gráfica con esa cantidad de gráficas, de tipos de gráficas que hay? ¿Qué es lo apropiado? ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a ver. Lo que les decía, lo primero es que aquí vamos a ver algunas opciones, pero hay muchos recursos. Esta página es súper buena. Este libro, súper útil porque además está enfocado como en cosas científicas. Es la que ya les había mostrado, Art Graph Gallery. Este es simplemente para inspiración de gráficas. Pero todo esto les recomiendo que lo tengan por ahí en sus recursos cuando vayan a hacer gráficas. Aquí vamos a enfocarnos en variables continuas y discretas. Después vamos a ver un poquito de proporciones y porcentajes y también de categorical, datos categóricos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a empezar es definiendo cada uno de esos tipos de datos, que a veces parece muy sencillo, pero es fácil confundirse y es muy importante tener eso claro, que eso es como lo que nos va a determinar qué tipo de gráfica es más apropiada. Entonces, si tienen preguntas aquí, me dicen que es súper importante. Si solo se acuerdan de esto, de toda la presentación, está bien. Listo. Entonces, tenemos como dos categorías grandes, datos numéricos y datos categóricos. Dentro de los datos numéricos, tenemos datos continuos y datos discretos. Nosotros realmente trabajamos, la mayoría de cosas de ciencia están en estas dos categorías, ¿cierto? Entonces, continuos, y los datos continuos son los que pueden ser medidos en cualquier, pueden tomar cualquier valor en un rango infinito. Entonces son, por ejemplo, cosas como temperatura, salinidad, altura, peso, porque todo eso puede tener un número, puede tomar cualquier valor en ese rango, en el rango posible, por ejemplo, de temperatura, ¿listo? Entonces, por ejemplo, temperatura puede ser 13.21, la salinidad también puede tener infinitos decimales en teoría, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de los datos continuos, puede tomar cualquier valor. Y los datos discretos son cosas que generalmente se cuentan, cualquier cosa que se pueda contar. Entonces, por ejemplo, el número de plantas en una fila, el número de hojas en una planta. Entonces, son cosas que yo no puedo subdividir. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, ahora vamos a ver como un grafiquito. Y los datos categóricos ya son cualitativos. Entonces, estos se pueden dividir en tres, que son nominal, ordinal y binario. Y esto lo que quiere decir es que puede tomar valores específicos, pero que representan una categoría. O sea, sus datos en realidad no son numéricos, sino que están representando una categoría de algo que yo quiero. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos. Por ejemplo, bueno, pasemos acá entonces aquí una nota importante. A veces, cuando tenemos datos continuos que se toman a baja resolución, por ejemplo, si la altura solamente la pude tomar al 0.5 centímetros, eso puede parecer continuo, puede parecer discreto porque lo estamos tomando como con el instrumento de medida solo nos da para eso, pero en realidad el dato es continuo porque puede tomar cualquier valor de eso, sino que el instrumento de medida no me da una resolución mayor. ¿Sí? Listo. Entonces, recapitulando, datos numéricos, tenemos continuos y discretos. Continuos, entonces, por ejemplo, altura, peso, puede tomar cualquier valor. Y aquí discretos, por ejemplo, entonces este pulpo tiene 8 patas y 4 manchas. Yo no puedo decir tiene 8.5 patas, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Y acá en categóricos, que esto es lo que también como que nos preguntaban mucho en R, también
Ese ACA significa also known as, o sea, también conocido como factores, que eso es lo que tantos factores que hablábamos en R. Y simplemente lo que les queríamos decir con eso es que son datos categóricos, que yo lo quiero tomar como una descripción de una categoría. Entonces, por ejemplo, los tratamientos, este es A, este es B, este es C, este es el nivel alto, bajo, medio, así. Entonces, ahí tenemos eso. Nominal son simplemente descripciones, categorías que no importa el orden. Entonces, como estos, diferentes animales, no importa en qué orden lo ponga. Ordinal es, por ejemplo, lo que yo les decía, son también categorías, pero en estas sí importa el orden. Y en estas, por ejemplo, entra una dosis del tratamiento. Yo puedo tener una dosis a 0.5, a 1 y a 1.5. Yo eso lo veo como numérico, pero en realidad son ordinales, descripciones ordinales, porque me está representando unas categorías que yo quiero comparar, que sería lo mismo que decir bajo, medio y alto. ¿Listo? Eso me está representando unas categorías. Y binario es cuando son dos outcomes, dos resultados mutuamente excluyentes. Entonces, por ejemplo, 0 y 1, verdadero y falso. Esos son el tipo de datos binarios. Y también vean que entran en datos categóricos. Aquí puede ser un poquito confuso porque binario, pero es 0 y 1 también es un número, pero en realidad ese número yo no lo estoy tomando como un valor numérico, sino que para mí está representando una categoría. ¿Listo? Lo mismo que decir verdadero o falso, lo mismo que decir una dosis media, alta o baja, sería en ordinal. Ahí, listo, si tienen alguna pregunta me dicen porque eso es súper importante. Y la mayoría de estos datos categóricos se representan como se dice? Como contándolos o por proporciones. ¿Listo? Porque entonces yo digo, tengo 10 tortugas, 20 caracoles, 10 mariposas, y entonces con eso puedo hacer, por ejemplo, gráficos de barras, porque estas categorías las pongo en cuentas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver qué tipos de gráficos son útiles para mirar variables continuas. Esto lo pueden encontrar en la hojita ggplot. Este lo saqué de este directorio Visualizations que está en internet también, que ya les puse por ahí el link y también está al final. Súper bueno. Y en general para datos continuos podemos utilizar barras, gráficos de puntos y densidades, que es lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero aquí les quiero hacer como una nota especial. Y vamos a ver más específico como para qué tipo de datos es mejor cada tipo de gráfico. Pero las barras, aunque ustedes lo encuentren en muchas partes que sí, pues en realidad se pueden utilizar para variables continuas, no es lo ideal. Para variables continuas es mejor utilizar cualquiera de las otras opciones que tenemos. En general es mucho mejor que utilizar las barras. Y esto es porque las barras están ocultando muchísima información que vamos a ver más adelante. Pero aquí en general, si tenemos, por ejemplo, este gráfico de barras, y la mayoría de datos, entonces no tengo ni idea de dónde están distribuidos, ¿cierto? Primero no veo dónde están los datos en realidad. Y todas, por ejemplo, si yo ya supiera que los datos están aquí en toda esta parte, veo que aquí en realidad toda esta zona no es importante. Y los puntos que están por fuera de esta zona ni siquiera están representados, entonces le dicen como la zona de invisibilidad. Entonces tengo una zona que aquí no importa porque en realidad aquí no hay datos, una zona que no veo, entonces no me está dando toda la información que en realidad yo pudiese tener si más bien tengo un gráfico de datos, como en este caso, que aquí sí veo, bueno, todos los puntos están aquí alrededor, como en este, o se puede reemplazar simplemente por un dot plot, que es una mejor opción porque toda esta zona en realidad no me importa, ¿cierto? Entonces, ahí es como una nota en los gráficos de barras, que los dejemos básicamente para proporciones y para cosas como que se cuentan, pero para datos continuos no es lo ideal. Y esta tablita creo que es súper útil y la pueden ver de este artículo que tengo ahí abajo, que es de Weisberg, bueno, del 2019. Muy útil si lo pueden leer. Pero entonces aquí te da una descripción de cada uno de esos que habíamos visto, el gráfico de puntos, el gráfico de puntos con boxplot o con violin plot, el boxplot. Este es el violin plot, que no sé si todos están familiarizados, pero por ejemplo el violin plot lo que me hace es que también es como si me mostrara una distribución acostada donde más anchita, quiere decir porque hay más puntos en esa área, ¿listo?
Por ejemplo, si aquí afuera hacer un Violin plot, se como aquí pues, puntos, como si fuera una distribución acostada. Entonces es chévere porque me da información no solo del rango de los datos, sino también dónde están la mayoría de puntos. Entonces aquí yo sé que aquí van a estar la mayoría de puntos, aquí sé que aquí hay unos puntos, acá hay otros donde están la mayoría y aquí hay menos. Entonces Violin plot también es como una combinación de un histograma y un boxplot, porque es como si fuera un boxplot con un histograma acostado, algo así. Esto para que lo menos se detallen, pero yo simplemente aquí les voy a decir que de acuerdo a nuestro tamaño de muestra, por ejemplo, hay unos gráficos que son más apropiados que otros. Entonces, por ejemplo, el dot plot, todos estos son para variables continuas, ya vimos, pero el dot plot, por ejemplo, es más apropiado cuando tenemos un tamaño de puntos pequeños, y esto es porque si tuviéramos demasiados puntos, se van a ver como una bola ahí de puntos y no se va a ver muy bien la distribución, y en ese caso sería mejor otro tipo de gráfico. Entonces aquí cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño, aquí cuando tenemos un tamaño de muestra mediana, aquí cuando tenemos muchísimos puntos, entonces mejor utilizar el boxplot sin los punticos dentro porque puede ser como que demasiado. Y aquí cuando tenemos muchísimos, entonces es mejor ver la densidad que ver los puntos porque son demasiados, entonces mejor vemos la distribución de esos puntos. ¿Listo? Y por último, las barras, traten de no utilizarlo para gráficos continuos, sino que déjenlo para cosas que se pueden contar y proporciones. ¿Listo? Entonces, como mensaje, recuerden que cuando vayan a escoger el tipo de gráfico, es importante considerar no solo el tipo de variable, sino también cuál es el diseño experimental que ustedes tienen, cuál es el tamaño de muestra y cuál es la distribución de mis datos. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna en el chat o algo? ¿No? Listo. Este es cuando queremos visualizar dos variables continuas. Entonces, la mayoría de este tipo de gráficos ya los hemos visto también. Pero vamos a empezar con estos tres de acá arriba. Tenemos el scatter plot, ya lo vimos. El bubble chart también ya lo vimos en los ejercicios que acabamos de hacer. Este es nuevo, que es como para datos pareados. Y después vamos a hablar de estos tres. Entonces, de primero, el scatter plot es el típico, ¿cierto? Que utilizamos cuando tenemos dos variables continuas, queremos ver cómo se relaciona una variable con la otra. ¿Listo? Este bubble chart es útil porque, si ustedes vieron en el ejercicio, es cuando queremos representar también una tercera variable continua. Yo tengo una variable aquí en el X, otra en el Y, pero adicional, por ejemplo, el ejercicio que vimos ahora, yo quiero ver cómo se distribuye eso. Por ejemplo, veíamos que de acuerdo al tamaño de población, o de acuerdo al tamaño de muestra, o lo que sea que ustedes quieren poner, entonces aquí es útil que pueden asignarle al tamaño del punto esa tercera variable. ¿Listo? Para eso se puede utilizar esos bubble charts. Y estos de paired data, que son datos pareados, entonces generalmente se utiliza este scatter plot, es como lo típico que tal vez estamos acostumbrados, ¿cierto? Y eso es cuando la variable que tenemos en el eje X y la variable que tenemos en el eje Y se han medido en las mismas unidades. Y en general es cuando tenemos condiciones del experimento, experimentos que es básicamente el mismo en condiciones muy diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo. Pero lo que queremos es ver cómo se distribuyen eso, y siempre esperamos que, como son gráficos pareados, sea lo que tenemos en el X sea más parecido a lo que tenemos en el Y de cada punto comparado con el otro punto, ¿cierto? Entonces es útil poner esta línea, que significa que si todos los puntos estuvieran en la línea, el X sería igual al Y. Entonces es súper importante porque ahí como que me permite ver tendencias. Si yo veo que todos los puntos están por encima de la línea, entonces digo, bueno, entonces hay una tendencia a que, por ejemplo, en la condición de que tenemos en el eje Y, que ahora les voy a poner un ejemplo para que sea más claro, en general aumentó esa variable que tenemos ahí. Si estuvieran todos por debajo, en general disminuyó. ¿Listo? Entonces, un poquito más de esos datos pareados, que probablemente es lo que no hemos visto. Entonces, un ejemplo, así es muy más fácil de entenderlo. Entonces, queremos comparar lo mismo, pero en años diferentes. Ese sería un ejemplo apropiado para eso. Entonces, queremos comparar las emisiones de CO2 que hizo cada país. En este caso, creo que están mirando como 66 países, y cada país representa un punto. En 1970 comparado con el 2010. Entonces, ese es un momento para este tipo de gráficas.
Entonces yo veo que si le pongo toda la línea acá, es porque todos serían iguales, pero si la mayoría no están por encima es porque ha habido una tendencia a que las emisiones de CO2 fueron más altas en el 2010 comparadas con 1970. ¿Listo? Pero hay otra alternativa a este tipo de gráfico. Entonces, para gráficos pareados, ahora también utilizan este que le dicen el slope plot, que es como el gráfico de pendiente, de la pendiente. Entonces sería, en este caso, lo interesante es que además de todo me permite ver como la dirección por cada punto, ¿cierto? Entonces la dirección y la magnitud del cambio. Entonces aquí yo veo que en el 2000 las emisiones de CO2 por persona fueron estos, pero en el 2010 estas en Qatar disminuyó. Entonces yo veo que disminuyó y además veo cuál fue la magnitud de que disminuyó súper rápido. Entonces disminuyó aproximadamente como 20 unidades. Entonces es una alternativa y parece mucho más flexible, es apropiada y puede ser mejor en algunos casos, ¿listo? Y otra ventaja de eso es que no solamente permite que se comparen más de dos. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 años, pues también puedo hacer este tipo de gráfica. Y ahí también me permite ver lo que ya les había dicho, dirección y magnitud. Entonces, ese puede ser útil en nuestros diseños experimentales. Me pareció chévere mostrarles eso, pero pues hay muchas más opciones para que miren. La otra parte que les había dicho es los contornos de densidades y estos que se llaman como bins. 2D bins y X bins es simplemente como la forma, pero la idea de utilizar estos gráficos es cuando tenemos un número de muestra muy grande. Y esto es porque cuando tenemos números de muestra muy grandes, pues lo que les decía es si utilizamos puntos se van a ver simplemente como dos bolas gigantes, pero yo no veo dónde está la mayoría de puntos. En cambio, estos contornos de densidad me permite ver, la mayoría de puntos están aquí, después acá están disminuyendo. Y esto me los permite organizar también de una manera que se ve más apropiado y, por ejemplo, esto lo puedo colorear de acuerdo a dónde están la mayoría de puntos. Entonces, es más fácil ver esto que ver un poco de puntos. Entonces, estas son opciones para cuando tienen tamaños de muestra muy grandes. ¿Listo? Entonces casi que se reserva para ese tipo de cosas. La otra cosa que les quería mostrar es cuando estamos haciendo medidas en el tiempo. Entonces en este caso, en el eje X generalmente pues representamos el tiempo o no solo el tiempo, sino cualquier variable que tenga un orden. Entonces ese sería el tipo de gráficas también para los tipos de variables que yo les dije que son ordinales. Porque entonces, por ejemplo, si tenemos una dosis, tiene sentido que yo muestre una línea porque está incrementando nuestra variable de acuerdo a la dosis, ¿listo? O si es el tiempo. Entonces, este tipo de gráficos, como para que les quede, sí, así como el mensaje, es simplemente cuando tenemos algo en lo que importe el orden, ¿listo? No es poner, no es que podamos poner líneas a todo lo que queramos. Tenemos un scatterplot y vamos a unir los punticos, porque eso puede ser confuso cuando realmente no está representando algo que es ordenado y que la pendiente significa algo. ¿Listo? Entonces más adelante vamos a hablar de eso, pero eso es como el tipo de lo que les quería mostrar ahí. Esta línea se reserva para ese tipo de datos, tiempo o cosas que estén ordenadas. Entonces, el error muy común es que tendemos a agregarle estas líneas, que como les dije se reserva para algo continuo, que haga datos que son discretos y, por ejemplo, en ese caso, discretos y que no son dosis, por ejemplo, que es lo que les estoy diciendo que en ese caso sí, sino que son discretos, pero no tienen nada que ver que si yo paso de un dato a otro, yo pueda interpretar qué significa la línea. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí esto, que aquí están los gatos y aquí están los perros, y quiero ponerle una línea, pues no tiene ningún sentido porque yo no puedo decir que la actitud del gato o del perro cambia como de esta variable a la otra, porque no puedo compararlos realmente, no tiene ningún sentido que yo los compare y estoy implicando que como que disminuye como si fuera algo de lo mismo. Este es otro ejemplo, por ejemplo, peso, y aquí tienen diferentes tipos de alimentos para pollos, creo. Entonces están conectados con líneas, pero en realidad yo no puedo interpretar esta línea, porque yo no sé esto qué significa. Por ejemplo, caseína no tiene ningún sentido que vaya a disminuir a horse bean. No, simplemente que esto es otra cosa diferente y esto dio menor peso que este, pero no tiene ningún sentido conectar esa línea, ¿listo?
Entonces el truco para darse cuenta es lo que les decía, tratar de explicar la pendiente de esto. Si uno realmente no la puede explicar, es porque no debe ir en una línea y lo que les decía en general es para tiempo o para cosas que tienen sentido que vayan en orden. Listo. Otra cosa que les quería hablar es el tipo de precisión en los datos. Recuerden que siempre tenemos como que lo que podemos medir a un nivel de precisión más alto son los datos continuos, después siguen los discretos, después los nominales. Y hay casos, por ejemplo, en los que necesitamos que los datos continuos los volvemos categorías porque necesitamos analizar así los datos. Entonces, bueno, digamos que eso se puede hacer cuidadosamente si realmente el experimento que yo estoy haciendo lo amerita. Pero lo que realmente no se puede hacer, para que lo tengan en cuenta, es porque pues realmente o no es posible o no puedo tratar de convertir algo que sea nominal o discreto a continuo, porque la resolución de esto es menor y yo no tengo manera de decir que, por ejemplo, si tengo aquí 2, no le voy a poner 2, sino 1.9, por ejemplo, o que este nominal, este tratamiento, bueno, no sé qué ejemplo, pero algo que tenga un nombre y no lo puedo tratar de poner un número continuo. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo en cuenta. A veces se puede ir bajando de precisión, pero ir en el otro sentido no es posible o casi nunca es responsable. ¿Listo? Que lo tengan en cuenta. Aquí era lo que les decía de los histogramas, que también tiene que ver con la precisión. Por ejemplo, este es el beam width, porque es importante lo que estábamos ahora mirando en los ejemplos, porque a veces si yo tengo un beam width muy grande, me puede ocultar la verdadera distribución de los datos. Por ejemplo, aquí yo digo, bueno, no sé, es como que casi normal, pero aquí tengo algo que no estoy seguro si esto es bimodal o es una distribución normal. Pero, por ejemplo, si lo hago con un beam más, que me ponga las ventanitas más chiquitas, o sea, más beams, 200 beams, o sea, con un beam, con una altura de ventana más chiquita, puedo ver realmente que la distribución de los datos es que tengo como 3 curvas realmente. ¿Listo? Eso es algo también para tener en cuenta cuando estén trabajando con histogramas. Listo, entonces era como la primera pregunta para qué tipos de gráficos son apropiados. Eso es como lo que más vemos en la experimentación, pero recuerden que pueden encontrar muchísima información de eso. La idea es como tener claro qué son los datos categóricos, qué son los datos numéricos y las categorías dentro de esos, y ya con eso pueden encontrar toda la información que necesitan. La otra parte es como la visualización responsable de los datos. Entonces con esto les voy a mostrar ejemplos, que no sea tanto texto, de cosas que la gente hace, a veces no intencionalmente, la mayoría de veces no intencionalmente, pero también lo ve uno mucho, por ejemplo, en publicidad o en televisión, que lo hacen realmente para crear confusión con los datos. Te quieren mostrar algo que los datos realmente no están mostrando. Y para eso utilizan las visualizaciones responsablemente. Entonces, se los quiero mostrar para que tengan en cuenta ese tipo de cosas que son realmente, que ustedes lo pueden ver, pero a veces uno no se da cuenta que es realmente irresponsable lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto, poner la escala al revés. Entonces esto no va de 0 a 800, sino 800 va al revés, pusieron el 0 arriba. Entonces cuando si yo no me fijo en la escala y cuando veo esto, pues estoy viendo las conclusiones al contrario, porque entonces digo, ay no, aquí aumentó, cuando en realidad disminuyó en estos picos. Entonces, irresponsable. No lo hagan, porque uno puede ver eso y dice, pues si lo hicieron, sí se ve como bonito, pero pues realmente no, porque tú puedes estar confundiendo a la persona que vea eso sin poner mucho cuidado. Listo. Otra cosa, escalar los datos sin decir por qué o cómo. Por ejemplo, aquí el 1% está más chiquito que el 2%. El 8% evidentemente no es 8% comparado contra esto. Este 12% es más de la mitad del 39%. O sea, hicieron el gráfico y le pusieron cualquier número ahí. No hagan ese tipo de cosas. Sí, eso lo ve uno que lo hace. Este a veces como que yo lo veía y no me daba cuenta que en realidad sí puede causar confusión. Entonces, por ejemplo, dos y-axis, dos axes y. Entonces, por ejemplo, aquí están comparando dos cosas que son el Global GP y el German GP, pero ven que las unidades son totalmente diferentes. Este va hasta 80 trillones y este va hasta 4 trillones. Entonces, cuando yo veo que estas dos gráficas están muy juntas y yo no pongo cuidado a los dos ejes Y que hay,
Igual, no, pues son súper parecidos, ¿no? Alemania tiene un GDP casi parecido al global o lo que sea. Entonces también puede llevar a conclusiones equivocadas si yo no miro esto. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es que si tenemos algo como esto, así que es tan diferente, pues algo más apropiado sería mostrar las dos tendencias en realidad como son, en su propia escala, ¿cierto? No poner las dos escalas aquí al mismo nivel como si 4 trillones fuera equivalente a 80 trillones, ¿cierto? Porque puedo causar la sensación de que esto es muy parecido, cuando en realidad son súper diferentes. Entonces, realmente sí, no es buena idea hacer ese tipo de cosas. Y aquí hay como otros tipos de gráficas, como se debería hacer en realidad. Como que si las dos están iguales, bueno, hay más ejemplos, ¿listo? Otra cosa que hacen acá muy frecuentemente, que uno lo ve como en televisión, también en cosas informativas de fungicidas que hacen las compañías, bueno, cosas que uno ve es que cortan aquí el eje Y, por ejemplo, este empieza desde 10 hasta 15, este sí está desde 0 hasta 15. Entonces aquí lo que pasa es que parece que la diferencia fuera mucho mayor entre este y este, cuando en realidad no es tanta la diferencia. Entonces muchas veces lo hacen con la idea de exagerar las diferencias. Entonces no es la mejor práctica, excepto en una situación que les voy a mostrar, pero no es la mejor práctica porque aquí, si yo veo esta gráfica sin mirar bien, sin tener cuidado que este axis en realidad empieza en 10, yo lo que digo, esto es poquito y esto es muchísimo, esto es como 10 veces o 7 veces el otro, cuando en realidad si yo lo muestro desde el eje 0, pues vemos que solamente aumentó de 10 a 15, que no es una diferencia tan grande. Aquí también es lo mismo, ¿listo? Aquí parece que fuera grandísima porque el eje empezó como cercano aquí a 40.000, en cambio acá sí está desde 0, ¿listo? Entonces estamos exagerando las diferencias y no es buena práctica en general, a menos que el valor 0 realmente no tenga ningún significado. Por ejemplo, en este caso que es un nivel del lago. En realidad, pues el lago no ha estado vacío nunca. Entonces, y esto, en la profundidad del lago, digamos, es 6.000, es demasiado. Si yo pongo esto desde 0, pues no voy a ver la diferencia, porque el valor 0 en realidad no tiene sentido, nunca he estado en eso. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido poner el eje recortado, ¿listo? Entonces, tenerlo en cuidado. Se puede utilizar siempre y cuando 0 no tiene ningún sentido. Yo no estoy haciendo eso, pues, con el fin de que malinterpreten los resultados. ¿Listo? Otra cosa es algo que le dicen limited scope, que es recortar, por ejemplo, en el tiempo. Yo no estoy viendo todo lo que en realidad ha pasado con cierta variable, sino que digo, por ejemplo, quiero ver algo, una variable que se comporta así, y yo lo acerco solo a esta parte y pareciera que ha cambiado muchísimo, pero puede ser que en realidad es una tendencia que siempre pasa, que siempre disminuye y después vuelve a aumentar. Pero si yo lo muestro solo así, parece que estuviera aumentando y fuera a seguir aumentando y no estoy mostrando como el contexto total. ¿Listo? También para que lo tengan en cuenta, si tienen algunas gráficas de tiempo y necesitan hacer zoom de una parte, pues pueden mostrar la gráfica completa y después la parte con zoom, pero teniendo en cuenta que están mostrando también como todo lo que es en realidad como todo el contexto. ¿Listo? Entonces estas son como las conclusiones de lo que ya hablamos: empezar en 0, con ciertas excepciones en los axes, evitar los dual axes, a no ser que tengan una razón para hacerlo y que sea claro lo que están haciendo, ¿listo? Y evitar cambiar las escalas de los ejes X o transformar los datos, a no ser que lo necesiten, y si lo necesitan hacer, pues dejar claro cómo se está haciendo, simplemente pues hacerlo con transparencia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya casi vamos a hacer otro poquito y después ya vamos a tener un break para que tomen café, no se duerman. La presentación está más aburrida que las comunes porque no estamos haciendo nada de código, pero bueno, ojalá ahí les va a quedar también, que ojalá sea útil. ¿Listo? Entonces la otra parte de visualizar los datos responsablemente es como siempre tratar de mostrar lo que más puede ser transparente. Ayuda muchísimo, que le ayuda al lector a hacer sus propias conclusiones. ¿Listo? Entonces recordemos que las estadísticas que resumen, por ejemplo, la media y eso no siempre son la mejor forma,
porque no está mostrando toda la distribución de los datos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver algunas cosas, eso, mirar las estadísticas, si mostramos, por ejemplo, solo la del promedio, lo que sea, estamos mostrando cuál es el error, cuál es la desviación estándar, siempre mostrar el error en los datos. También cómo utilizar las líneas de tendencia de una manera responsable y lo que les decía de cómo que los gráficos reflejen el diseño experimental de nuestros estudios. Entonces, aquí otra vez, lo de esconder los datos, otra vez volvemos al ejemplo de las barras de gráficas, pero aquí está un poquito como más completo, ¿no? La otra vez simplemente decíamos cuál era el problema general con las barras de datos, con las barras, pero aquí también lo que les quiero hacer caer en cuenta es que esto nos puede ocultar, por ejemplo, no solo cosas de la distribución, sino también del tamaño de muestra. Por ejemplo, esto es simétrico, pero aquí vemos que, por ejemplo, si esta barra está más alta, en realidad podría ser porque están considerando un outlier. Y no es porque realmente la mayoría de puntos estén más altos. Si yo saco ese outlier, van a ser iguales. Entonces, eso es importante. Aquí, por ejemplo, estamos perdiendo la información de que estos datos son bimodales y no una distribución normal. O que tenemos diferencias de tamaño de muestra. Entonces, antes lo que hacían era como ponerle n tanto, pero pues si podemos ahora mostrar los punticos, pues puede ser mejor alternativa, es más fácil de visualizar. Eso también está en el artículo que les decía y va relacionado con los gráficos de puntos y es cómo hacer los gráficos de puntos de una manera más efectiva. Entonces ya, bueno, dijimos, listo, entonces no utilicemos barras sino gráficos de puntos, pero es que esto no parece tan efectivo, ¿cierto? Esto no parece que se vea muy bien, no está mostrando mucho de la distribución de los datos. Entonces aquí hay como pasos para hacer eso que sea más efectivo, que se vea mejor, lo que yo estoy tratando de mostrar. Entonces una forma es disminuir el tamaño del punto, poner los puntos semitransparentes para que yo vea los puntos que están atrás, poner esto que se llama random jitter, que es simplemente que le agrega ¿cómo se llama? Como un valor random a la posición de estos puntos. Entonces ya ven que no está uno encima del otro, todos en la misma línea, sino que ya están random movidos como es al azar, movidos hacia los laditos. Entonces eso me permite ver un poquito más la distribución de los puntos que si están todos uno encima del otro, ¿listo? Acá este es lo mismo, pero ya no es al azar, sino simétrico. Entonces me lo pone para ambos lados. Entonces ahí ya se parece más al violin plot, que puedo ver la distribución mejor de los puntos. Listo. Y acá es también cuando, como otros tips generales, cuando quieren hacer énfasis en las estadísticas, que les hablaba, como por ejemplo el promedio, la desviación estándar. Por ejemplo, si aquí esta rayita fuera el promedio, entonces algo para que esto se vea mejor es incrementar el ancho entre cada una de estas categorías aquí en el eje X. Entonces aquí ya las pongo más separadas, se ve mejor. Y lo otro es, por ejemplo, cambiar el color de los puntos porque yo quiero hacer el énfasis en la media y los puntos simplemente están como para informar cómo están distribuidos los datos. ¿Listo? Unos tips así sencillos. Otras opciones que vamos a ver unos ejemplos de esto. Otras opciones que se utilizan en mostrar los puntos con distribuciones, con densidades como este o con box plots. Entonces ahí como que también estoy siendo totalmente transparente, mostrando cada dato. Otros se llaman rock plots, que no sé si tenemos ejemplo, pero igual si ustedes buscan rock plots van a encontrar código para hacer esto. Es lo mismo, pero aquí les muestra también la densidad de los puntos, pero en lugar de ser los gráficos de densidad son rayitas. Entonces también me da la idea de dónde están la mayoría de puntos en cada variable. Otros chéveres son estos rain cloud plots, lo mismo, me está mostrando los puntos, box plot y una distribución arriba. Y le pusieron rain cloud porque como si esta fuera la nube y esta la lluvia. Bueno, muchas formas que pueden hacer para tratar de demostrar la distribución de los datos. Y recuerden siempre incluir alguna medida de incertidumbre, sea el error, la desviación estándar, intervalos de confianza, lo que sea, cuando muestren, por ejemplo, promedios, recuerden siempre incluir esto, es súper importante. Por último, de esta parte, las líneas de tendencia, no agregarlas por agregarlas. Recordar que estas líneas de tendencia están representando un modelo en general y si yo las muestro es porque debería haber evaluado diferentes modelos y concluir que ese es el modelo. No está bien ponerle una línea
a un modelo lineal si yo ni siquiera estoy segura si eso es lo que mejor se ajusta a mis datos? Podría ser que se ajuste mejor otro tipo de modelo. Entonces puede ser irresponsable si simplemente se agregan por agregarles. Entonces tener eso en cuenta, y esto es una manera de cómo no hacer líneas de tendencia. Un poquito exagerado, pero puede pasar. Sin embargo, pues a veces son útiles. Entonces, lo que les decía, simplemente que las líneas de tendencia en realidad representen los datos, y que ojalá si las muestren es porque han evaluado diferentes modelos y tienen en cuenta que ese es el mejor modelo para el tipo de datos. A veces mostramos la ecuación y la correlación, pero también pues tener en cuenta que eso no es todo, que para comparar modelos podemos utilizar otras cosas como el R cuadrado ajustado, criterios como el de Akaique, como el Bayesian. Entonces, como tener eso en cuenta, simplemente. Y por último, y creo que esto es importante para nuestra área, que las gráficas representen el diseño experimental. Eso no parece a veces que estuviera tan mal, porque uno lo puede hacer sin fijarse, pero entonces son buenas prácticas porque simplemente hacen que cuando la persona vea la gráfica, diga, ah, sí, esto va con el diseño experimental. Entonces, por ejemplo, el objetivo del experimento era comparar pacientes normotensive, que es como con la presión normal, y hipertensos. ¿Listo? Y eso lo van a hacer comparando, haciendo t-test, comparando por cada variable dependiente, que es por ejemplo el marcador A, B y C. Entonces están comparando esto. Esto es cada una de estas variables aparte. Entonces si yo hago el gráfico así, pareciera que yo estuviera comparando el biomarker, este marcador A con el B y con el C, ¿cierto? En realidad yo no hice eso porque yo estoy haciendo solamente t-test para comparar acá. Entonces entre hipertensos y normotensos y hipertensos. Entonces esto se ve muy parecido, pero en realidad si yo pongo como en un solo gráfico todo, es como que puede causar un poquito de confusión porque da la impresión de que estoy comparando los marcadores A, B y C. En cambio acá, si pongo cada uno con su grafiquito, el marcador A, el marcador B, el marcador C, y entre cada uno pongo lo que yo estoy comparando, es como más claro. Ah, ellos miraron el marcador A y compararon los normotensos con los hipertensos en cada uno de los marcadores. ¿Listo? Son cositas, detalles pequeños, pero que ayudan a que sea mucho más claro. Y así, aquí en este artículo van a encontrar muchos ejemplos parecidos. Creo que no quiero entrar entre cada uno de estos, pues a ella les queda para que cada uno mire, pero es básicamente la misma idea. Que la gráfica represente mi diseño experimental, siempre tener en cuenta cuál es el objetivo de mi diseño, en realidad yo qué estoy comparando con qué, y que mi gráfica en realidad represente, si yo estoy comparando todos los normotensos con todos los hipertensos sin importar qué categoría, bueno, eso está bien. Si yo estoy comparando en 3 marcadores diferentes, pues mejor cada uno que tenga su gráfica. Aquí, por ejemplo, estoy comparando normotensos con hipertensos y aquí estoy mezclando hombres con mujeres, así. Aquí estoy comparando dentro de cada categoría. Entonces, como tenerlo en cuenta, no sé, muy diferente, pero ayuda a que sea mucho más claro. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Me cuentan, si no, entonces tomamos un break para que acabemos y volvamos a los ejercicios. Entonces nos tomamos 15 minuticos de descanso, son las 3:30. ¿Sí? ¿Sí? Entonces a las 3:45 volvemos. Si tienen preguntas, si no les corrió el código anterior, acá estamos como para ayudarles con eso. En estos 15 minutos, obviamente pueden caminar, deberían de caminar o tomar agua o algo, pero si se van a quedar ahí, vayan descargando los archivos que tenemos de código en la presentación 4, 5 y 6, 4 y 6. No sé si ya vieron, pero en la presentación 5 y 6 tenemos más código que vamos a hacer. Entonces pueden ir descargándolo si van a estar ahí en el computador. Pero deberían estirar las piernas un poquito. Solo si van a estar. Y recuerden, súper importante para nosotros, nos vamos a tomar foto al final del curso. Cuando llegue Nayibe me dijo que va a estar alrededor de las 5:30. Entonces aprovechen también este break si necesitan peinarse o quieren peinarse o lo que sea.
No es necesario, pero, pero si se sienten más cómodos con eso, para que por favor estemos la mayoría en la foto. ¿Ok? Lina, el código está en la página web. Espérate, ya te la envío. Ah. Está en la página web del curso, que ya te la puse ahí, y es el código de la presentación 5 y 6, 4.5, 4.6. Esos son los códigos que vamos a utilizar en la última parte del taller. Recuerden tener, sería nuestra recomendación es que tengan un folder con toda la información, con el código en ese folder de lo que estamos viendo en este taller, para que pues sea como su recurso, el recurso que tienen a la mano, el recurso que ojalá les esté corriendo. La idea y por eso les preguntamos tanto si les está corriendo, para que pues para asegurarnos que les está funcionando todo y ustedes puedan ir y usar ese código como base para hacer los análisis, las gráficas que ustedes necesitan acá. Y fíjense que igual nosotros nos enfocamos solo en las cosas básicas de R y gráficas de R. Y como dijo Viviana, la idea es que ustedes con esto ya tienen están más familiarizados y pueden arrancar ustedes a explorar paquetes, a hacer los análisis específicos que ustedes necesitan en sus investigaciones. Porque pues es bastante complicado, somos 21 personas acá y 21 personas pueden tener necesidades diferentes, de análisis diferentes, entonces es muy difícil enfocarnos como en todas estas herramientas. Bueno. Hola Valentina, estoy viendo tu código. Si el archivo, si el Gapminder lo tienes en el folder scripts, creo que las indicaciones que ha hecho Viviana es que estuvieran en un folder que se llama data, pero entonces debería estar ahí. Pero si ese Gapminder archivo está en scripts, pues así te debería de funcionar. Lo que dijo Viviana es que el folder donde tú tienes en el scripts, que es donde tú tienes tu R Markdown, debe también estar el archivo del proyecto. Eso fue lo que nos fijamos el sábado pasado, que el proyecto estaba por fuera de ese folder, entonces era como la confusión porque lo que estaba tratando de hacer R Markdown era cuando abrías el proyecto llamar el archivo que estaba en data, entonces simplemente tenía que entrar a un folder, pero cuando abrías el R Markdown tenía que salirse del archivo script y después entrar al archivo data. Entonces esa es la confusión. Entonces simplemente si tú mueves el archivo del proyecto y lo pones, lo metes entre scripts que está tu R Markdown, ya no necesitas modificarle nada. Y lo que tú pegaste en la... Cierra la puerta, por favor. Lo que tú pusiste en el script que acabaste de poner, ahí le estás diciendo que el Gapminder está en el folder scripts. Entonces, si está en el folder scripts, debería funcionarte. Pero las indicaciones que dio Viviana es que lo pusiera en un folder que se llama data. Bueno, me dice si te funciona.
porfa. Sí, vale, es que yo no sé por qué al principio está así en Data, pero no me está corriendo, me está dando otra vez error, entonces por eso lo pasé a Scripts. Pero entonces, según entendí, el Gapminder en Data y Ajá, el RMD y el proyecto en Scripts. Así, sí. ¿cierto? Ujú, Ok, y el sí. código debe decir Data. Y el código, sí, porque está en el folder. Entonces, lo que pasa es que tu archivo, ven, creo que igual te voy a compartir mejor. Espérate. Creo que es más fácil si simplemente lo abro acá, entonces voy a hacer eso. Ujú. Entonces, espérate, te lo comparto. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, mira, el script, este script lo acabo de abrir y está en el folder que se llama script. Entonces, estos dos puntos le estoy diciendo devuelva hacia un folder. Siempre que tú veas dos puntos en R, y también eso aplica para Linux, es que se devuelva un folder. Entonces, se está saliendo de ese folder, ¿sí? Y después se sale y acá tú tienes data, que es el folder donde está ahorita tus datos. Y una forma fácil de ver qué es lo que tienes así ahí es que tú simplemente, yo solo le tengo ese archivo, de hecho. Entonces tú le puedes dar tab y ya con eso verificas que esté tu archivo. Entonces, para mostrarte el folder donde lo tengo, mira, aquí, espérate. Creo que está acá. Ajá. Entonces, mira, mi archivo R Markdown está en este folder que se llama script y acá también tengo el proyecto, que es este .rproj. Y mis datos están acá en data, el dato que quiero utilizar. Entonces, lo que le estoy diciendo con esos dos puntos slash, es sálgase de este folder, sálgase un folder. En el caso de que tú quisieras salirte dos folders, que te vayas dos folders atrás, entonces es dos puntos slash, otra vez dos puntos slash para que se vuelva dos folders. Acá solo necesito devolverme un folder, entonces por eso es dos puntos slash. Entonces se devuelve y de aquí paso otra vez acá. Entonces ahí no están mis datos. Entonces ahí necesito decirle a R que se meta a este folder que se llama data. Y ahí yo tengo mi Gapminder. Listo. Entonces eso es lo que está diciendo ese código. Bueno, Muchas gracias. bueno. Si tienen preguntas, denle, no sean tímidos. Igual nosotros no ponemos notas, entonces si no entienden nada, igual les podemos ayudar. La idea es que les esté corriendo el código. De nuevo, tal vez no entiendan todo, pero lo que queremos es que ustedes tengan código para empezar a trabajar y que se vayan familiarizando. Eso es la idea de estos 4 sábados, que ustedes vean que sí se puede trabajar en R. Al principio es más complicado, pero si ustedes comienzan a jugar con los datos, se van haciendo todo más fácil. Y por eso es la idea de mostrarles las gráficas, para que ustedes vean que pues, las gráficas son bonitas, no son tan complicadas de hacer y es algo ya práctico que ustedes pueden utilizar en la investigación, en sus investigaciones. Entonces, para los proyectos siempre se debe hacer de la misma forma, así con las dos Sí, carpetas y los datos en la carpeta de Data y así. Vivi tiene más experiencia que yo en los proyectos, pero lo que vimos y que es muy importante es que el proyecto esté en el mismo folder donde está el script que estás utilizando. Entonces, la utilidad de los proyectos es que te permite tener más orden en tus análisis, porque todo lo que tienes en ese proyecto está solo en ese proyecto. Entonces, eso es lo bueno. Y debes destinar un folder donde tú tengas todos los archivos. Entonces, una persona como yo que soy tan desordenado,
tendría todos los archivos sin subfolders, sin subcarpetas, y los llamaría todos en el mismo R Markdown. Pero la idea es que ustedes tengan subfolders para que sea más fácil si ustedes quieren compartir el folder. Entonces, la forma que Viviana les mostró es la adecuada, porque ustedes en uno van a tener solo los scripts, en otro van a utilizar, obviamente el nombre se lo puedes cambiar, ¿no? Cualquier nombre tú quieras para los folders. Pero si tienes una folder donde tienes los datos crudos, otro donde vas a guardar las gráficas, otro donde tienes tus scripts, esa es como la forma mejor, lo que sea más ordenado para ti es lo que funciona. Es simplemente tratar de mantener orden. Porque tú puedes analizar toda tu tesis de pregrado, de posgrado, en un simple proyecto. Entonces, por eso es importante tener orden. Me imagino que es lo mismo que como tú tienes tus datos ahorita, en cualquier folder, solo que tú no tienes un script que los una. Bueno. Pero Listo, sí, gracias. el mensaje es, el proyecto debe estar en el mismo folder del R Markdown, que por eso fue que pasó los problemas que pasaron el fin de semana pasado. Sí, entonces, porfa, los scripts que descarguen el archivo, ¿cómo se llama? El que se llama BizBiol, que es un R Markdown, pónganlo también en ese folder de scripts para que ahora lo utilicemos cuando acabemos esta presentación. Y el archivo de Excel, el CSV, lo ponen en el folder de data. Entonces, esa es la idea de lo que estaba hablando Pablo. Como que todos los datos crudos, como los archivos de Excel, los pongamos en el folder de data y los scripts en la carpeta de scripts. Los archivos Antes de que empecemos la presentación, les puse en el chat una oportunidad que hay en Costa Rica para estudiantes de pregrado que estén interesados en ecología, creo. Y provee fondos. Entonces, si quieren aplicar, ahí les dejé el link. Se ve súper chévere. Ah, sí, revisen el Twitter, que estos días también pusimos unas oportunidades para becas en el Max Planck y otras para, creo que también una profesora que está en el estado de New Mexico. Ella debe ser, no sé si es mexicana, no me acuerdo. Está buscando también estudiantes. Pues por si alguno está en el plan de empezar a buscar. Siempre es buena idea escribir a los profesores, preguntarles, la mayoría de veces les van a contestar. Si ven que tienen posiciones abiertas, pueden preguntarle para qué fecha están buscando, qué están esperando del estudiante, a ver si aplican. No duden en contactarlos, que la mayoría de gente responde y son muy amables. ¿Listo? Y la vez pasada nos preguntaron acerca de lo del el promedio de carrera y todo esto. Y se me olvidó tal vez mencionar que algo que es crucial si quieren salir del país, y de hecho en Colombia también debería ser crucial ya, es mejorar el inglés. Entonces, también eso, por eso Viviana comenzó a hacer los slides ahora, los PowerPoints en inglés, como para, pues, también tratar de forzar un poquito pues sí, que practiquen inglés. Entonces, eso es de vital importancia. Así ustedes quieran estar en Colombia, la mayoría de ustedes son biólogos, entonces eso quiere decir que tienen interés en investigación. En investigación, básicamente todo ahorita es en inglés, entonces eso les va a abrir muchísimas puertas. Y lo otro que les iba a decir es que el inglés no tiene que ser perfecto. Nosotros todavía tenemos un inglés que no es el ideal. No se preocupen si los correos que escriben no son perfectos. Acá la gente entiende eso, que ese no es el idioma de uno y siempre nos va a costar trabajo y en general la gente es muy comprensiva, entonces no les dé miedo, no tienen que tener el inglés perfecto. Cuando nosotros llegamos, súper difícil las clases, no entendíamos ni la mitad, pero con el tiempo ya uno va entendiendo y sí, es como irle perdiendo el miedo. Si quieren escribir los profesores, escríbanles, no importa que las cosas no estén perfectas. Importante es empezar, ¿listo? Bueno, yo creo que ya, ¿cierto?
Sí, pueden poner deditos o bueno, ya son las 45, listo. Entonces, sigamos. Estas dos partes son más corticas, un poquito más de gráficos. Entonces, la segunda parte es tratar de que nuestras visualizaciones sean claras para nuestra audiencia. Entonces, básicamente lo que les he dicho de los principios de visualización de datos. ¿Listo? Vamos a empezar hablando de los pie charts y después los principios de visualización de datos y al final un poquito de audiencia. Entonces, los gráficos de pie. A veces pensamos que es la mejor idea, pero resulta que con los gráficos de pie hay un problema y es que tiene bastantes limitaciones. En realidad, los humanos no somos buenos midiendo o tratando de estimar el tamaño cuando los dibujos están en ángulos. Por ejemplo, si tratamos de comparar entre estos tres pies, yo en realidad se me hace muy difícil ver qué tamaño es el más grande, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, en un gráfico de barras, visualmente es mucho más fácil decir, ah, es que este moradito es el más grande. Entonces, tengan en cuenta eso siempre que piensen en un pie chart, porque casi nunca es la mejor idea. Hay excepciones en que puede funcionar, pero casi nunca. ¿Listo? ¿En qué caso puede funcionar? Aquí, por ejemplo, cuando tengo dos poquitos, como le dice uno, rebanadas, poquitos de estos espacios, poquitas rebanadas, sí, puede ser bueno, pero cuando tengo demasiadas y quiero empezar a hacer algo como esto, definitivamente no. Nadie se va a poner a entender qué es cada uno de esos pedacitos chiquitos, a tratar de entender eso. En esos casos, no lo hagan, ¿listo? Cuando es buena idea, cuando las proporciones, como en este muñequito, son súper diferentes y es claro ver. Entonces yo digo, ah, listo, es la mitad y este otro es un cuarto y este se divide en dos, listo, o este. Hay uno grande, yo veo evidentemente que este es el más grande, después este y después este. Y no son demasiados rebanadas, son como máximo unas 7. En ese caso puede funcionar, ¿listo? ¿Qué es buena idea para que funcione? Por ejemplo, resaltar el color de lo que ustedes estén interesados y poner labels, poner las etiquetas directamente ahí en el gráfico. Entonces, esos son buenas, pueden ser una opción, los que funcionan bien, pero siempre recuerden comparar con un gráfico de barras, a ver qué se ve mejor, ¿listo? Porque a veces no es lo mejor. Listo. Y pasamos a los principios de visualización efectiva y van a encontrar mucho de esto, pero pues yo decidí ponerles como los que son más importantes y es tener en cuenta el orden, tener en cuenta que las visualizaciones cuenten una historia y para eso pueden utilizar los colores, para enfatizar algo, para resaltar, pueden utilizar lo que vimos de poner las cosas en ventanitas, utilizar el texto para clarificar, que generalmente significa poner las anotaciones directamente en las gráficas, es muchas veces mejor que en una leyenda, a veces la leyenda funciona mejor, pero puede ser buena opción eso, y mantenerlo lo más simple posible. Entonces aquí hay un ejemplo de orden. Si vemos este gráfico de acá de la izquierda, no se ve bien, no es como que se ve muy desordenado tratar de tener esto así, no es fácil para mí empezar a comparar, como que mis ojos tienen que ir, volver. En cambio aquí es mucho más fácil decir, ah, bueno, en este estado este es el que tiene menos población y no es el que tiene mayor población. Recuerden eso. Y vimos un ejemplo de cómo ordenar los factores y hay muchas otras opciones también para ordenar factores, si buscan, ahí encontrarán. Ese es el primer principio. Después de que tengan las cosas en orden, otra cosa que es importante es tratar de que las categorías que tienen nombres largos las pongan en el eje Y cuando son categorías. Tenemos acá diferentes estados, pónganlas en el eje Y, que es mucho mejor que esto, porque si no aquí tocaría hacerlo muy chiquito. Entonces, cuando tengan estos nombres largos, pónganlos en el eje Y. Siempre traten de poner bien las labels acá, los nombres de las variables, poner las unidades, una descripción pequeña, evitar abreviaciones. Por ejemplo, aquí yo no necesariamente sé qué significa Michigan, puede ser, pero yo no sé. Especialmente nosotros que no somos de acá, pues no lo tenemos claro, entonces evitar abreviaciones siempre que se pueda. ¿Listo? Lo otro es utilizar el color para resaltar cosas que nos interesen. Entonces no poner color solo por poner color o forma solo por ponerlo, sino que siempre que pongamos algo es porque va a adicionar claridad al gráfico y está ayudando a contar la historia que yo quiero.
No es que yo voy a poner cada barra de un color simplemente para que sea bonito, pero si eso no me ayuda a nada a contar la historia, entonces mejor dejarlo lo más simple. ¿Listo? Por ejemplo, esto, hablando de contar una historia. Entonces, si yo veo este gráfico, es demasiado. Aquí están diciendo que algunas industrias aumentaron los trabajos y otras disminuyeron, pero yo, sí, ¿cuál es el mensaje? Sí, como que una mezcla, unos aumentaron, otros disminuyeron, pero en realidad no hay ninguna historia concreta, se me hace muy difícil. Otra cosa es, por ejemplo, esto, si yo me quiero enfocar a cómo va la economía en el sector médico, entonces dejo todos los demás en gris y empiezo a poner colores y anotaciones a lo que me interesa. Entonces lo vemos mucho como en ilustraciones más en ciencias sociales y eso, o en periódicos porque le invierten mucho tiempo a eso, pero son principios que nosotros podemos empezar a aplicar en nuestros propios gráficos, ¿listo? Tener en cuenta que queremos contar una historia con un gráfico. Entonces ya, y si quiero ver cuáles disminuyeron, entonces aquí pongo una nota pequeñita y digo, bueno, lo de la industria de, no sé, de las casas disminuyó y resalto lo que me parece que es más interesante. Esto ya es mucho más fácil de ver que si veo todo con todos los colores, ¿listo? Las anotaciones, además de las leyendas, recuerden que sí se pueden anotar directamente y en lo posible utilicen títulos descriptivos. Nosotros tendemos mucho como a utilizar un título muy vago y a veces en el mismo número de palabras podemos dar la conclusión que queremos dar en el título. Entonces eso es algo chévere. Aquí hay un ejemplo de anotaciones directamente. Si yo miro este gráfico, como que me toca empezar a mirar aquí, volver a mirar acá y se me hace más difícil, ¿sí ven? En cambio acá cuando lo pongo, lo anoto directamente, es como que, ya, aquí directamente lo mantengo en el mismo orden, en el mismo color y además lo anoto ahí cerquita, mucho más fácil ver. Lo que les decía, también utilizar como otro tipo de labels para hacer aclaraciones que me parecen importantes. Por ejemplo, si tenemos algo como esto, yo puedo poner notas directamente en la gráfica para mostrar límites, para mostrar algo que me interese. ¿Listo? Eso adiciona a la historia de una forma más clara. O esto, en lugar de poner ese título de accuracy versus color and shape, como que de una vez pongo la conclusión. La precisión mejoró por el color y no por la forma. Entonces, como que el título de una vez me da una conclusión. Y pues realmente no es mucho más largo que esto. Entonces, mientras puedan hacer los títulos más descriptivos, mejor. Como que de una vez pongan el mensaje lo más claro. Nunca hay una cosa como que no está demasiado obvio, no entre más obvio porque nosotros que estamos, cuando tú eres el que está analizando los datos, colectándolo, pues para ti es muy familiar ya todo y crees que todo el mundo te va a entender, pero no porque tú eres el que está viendo por tiempo esos mismos datos y la otra gente no. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. El último punto, trate de mantener los gráficos simples. Siempre menos es más. Los gráficos en 3D muy rara vez son buena opción, excepto, pues, no sé, que sea algo muy específico, como que no sé, he visto como esas superficies que realmente están mostrando algo específico, bueno, y que lo tienes muy bien hecho, pero algo como esto, que quieras hacer gráficos de barras con 3 variables, muy confuso. Y para eso hay otras alternativas. Entonces, por ejemplo, están este tipo de gráficos, que hay unos que se llaman Rich Line Plots, que también lo hemos visto, si se acuerdan, lo vimos con densidades. Se puede hacer con densidades, con histogramas. Esto es una forma de hacer cosas parecidas, pero que sea más claro, ¿listo? O heatmaps. Listo. Entonces traten de mantener las cosas simples. Algo que va relacionado en cuanto a la audiencia a la que estamos presentando. Entonces, siempre como pensar qué es lo que la audiencia está esperando de lo que yo voy a presentar. Entonces, aquí esto lo sacamos de una presentación de Alison Horst y ella como que lo hace en 3 categorías y es como que realmente la audiencia quiere entender a profundidad los datos porque, digamos, es tu advisor y te va a dar retroalimentación de si tu experimento está bien o mal, si necesitas sacar unos datos. Bueno, en ese caso puedes utilizar las visualizaciones que sean mucho más complejas, ¿cierto? Tratar de utilizar todo lo que les había dicho, las barras de error y todo eso. Entonces, como que la complejidad va disminuyendo de acuerdo a nuestra audiencia en este caso. ¿Listo? Acá es como que la audiencia quiere hacer conclusiones basadas en nuestros datos. Entonces, por ejemplo, aquí.
es como que muestro todos los datos y que la audiencia pueda llegar a una conclusión y trato de hacerlo claro, pero no necesita tanto detalle como este. Y la última es que la audiencia quiere que yo le muestre ya cuáles son las conclusiones. Entonces, en ese caso, pues realmente no necesito mostrarle todos los detalles de lo que yo hice, simplemente mandarles el mensaje lo más claro posible. Y aquí hay como un ejemplo de eso, ¿listo? Entonces aquí es como a mi advisor, le quiero mostrar exactamente cómo es la distribución de los datos, qué es, que me dé feedback en todo esto. Esto es, por ejemplo, ya lo acabo de poner en un artículo, pues de pronto la gente que está leyendo el artículo no le interesa necesariamente esto porque ya está aquí también, ¿listo? Y se ve mejor así. O esto es, por ejemplo, una reunión de extensión que tengo con alguien que está trabajando con las plantas directamente y le quiero decir, es que Virginia es la que tiene las hojas más grandes, entonces pues se lo muestro en un gráfico y le digo, es la que tiene las hojas más grandes, esta es la que tiene las hojas medianas, esta es la que tiene las hojas más pequeñas. Entonces eso nosotros realmente pues a veces no lo utilizamos tanto porque no pensamos mucho en eso, pero de pronto más adelante para presentaciones pensar en la audiencia, qué es lo que le interesa a la gente. Y estas son recomendaciones generales que yo creo que ya hemos hablado bastante de eso, solamente para que las tengan ahí en cuenta, ¿listo? Y por último, les dije que esta última parte ya más rapidita, todo acerca de estética. Entonces vamos a ver un ejemplo de una gráfica que se ve como que al principio se ve fea y la vamos transformando a algo que se ve mejor, más claro y más bonito, ¿listo? Después vamos a hablar un poquito de los colores, la consistencia y los detalles de los gráficos. En general, eviten este tipo de gráficos, que era como lo que uno hacía antes con Office. Bueno, de pronto ustedes no, pero a algunos nos tocó que uno hacía los gráficos en Office, era como lo más fácil. Entonces, no, pues le da la opción de pongámosle el fondo con un gradiente, también rellenémoslo con un gradiente, y a ¿por qué no le ponemos un fondo con hojas, con agua? Y además pongámosle una raya porque sí se ve bonita y unos triángulos. Pues no, eviten ese tipo de cosas, todo lo que sea agregado sin una razón, no. Office no tenía muy buenas sugerencias. Eviten esas cosas. Colores innecesarios, patrones innecesarios, símbolos innecesarios, nada que no adicione claridad, no lo hagan, ¿listo? Entonces aquí hay cosas que casi siempre son mala idea. Entonces, para que las tengan en cuenta y si alguna vez en una gráfica, pues empiecen a mejorarla teniendo en cuenta esto. Entonces aquí está el ejemplo. Así es como va a empezar esta gráfica. Se ve con un fondo de color, con rayas, con colores, con formas. Y pues no es la mejor idea, ¿listo? Entonces lo primero, el background. El color del fondo en general no es necesario, y menos si es para algo impreso. Entonces si lo pueden hacer con colores más simples o sin fondo, mejor, ¿listo? Y entonces así es como queda, mejor un poquito. Después ven que tiene este borde como afuera. Puede ser que lo necesiten para una gráfica, pero si no lo necesitan, casi siempre no son necesarios, están como distrayendo. ¿Listo? Entonces así se ve sin ese borde externo. Lo siguiente es el texto que está en ángulos, que yo les mostré cómo cambiar los ángulos, ¿no? Ahora, que 30, que no sé qué, pero eso no es buena idea realmente. Simplemente lo mejor es ponerlo o en 0 o en 90, o sea, o vertical o horizontal. Y recuerden que en lugar, cuando tenemos descripciones muy largas en el eje X, en lugar de tratar de poner esto en ángulo, es mejor entonces cambiarlo al eje Y. ¿Listo? Para que sea claro en lugar de poner las descripciones en ángulo. Y no se preocupen si todos hemos hecho gráficas malas, incluso la muchacha que está presentando se mostró una gráfica que ella hizo también hace años que era terrible. Todos hemos hecho gráficas malas, la idea es empezar a mejorarlas y no preocuparse por lo que uno ya haya hecho. Listo. Colores innecesarios, símbolos innecesarios, líneas innecesarias, listo, ahí el color y los símbolos realmente no estaban dando nada más de información que lo que ya tenemos en los ejes que nos está comparando, listo, yo no estoy resaltando nada, entonces quitémoslo porque no me está dando información. Los grid lines son estas rayitas que teníamos acá, que eran muchas, y hay como unas en la mitad entre cada unidad. A veces no necesitamos ese nivel de detalle, si fuera algo específico, pues bien, pero con eso es más que suficiente porque yo ya sé que estos 20, estos 25, estos 30, no necesito más. Entonces, también mantenerlo al mínimo. ¿Listo? Y por último, el tipo de letra, pues evitar esos tipos de letras que son con
como muy creativas, ¿no? Con muchas cosas. Entre más sencillo, mejor. Entonces, por ejemplo, aquí ya le cambió aquí el tipo de letra, le puso las leyendas. Entonces, esto ya es como una gráfica neutral. Ahí ya es como una gráfica que yo puedo utilizar. Se ve claro qué es la clase de carro, cuál es la eficiencia de combustible, pero todavía hay algo que yo les había dicho que es importante, ¿cierto? No sé si se fijan, todavía es como que no es muy fácil. Y ahí se acuerdan como el primer principio que yo les dije, y es el orden. El orden ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que vamos a hacer es ponerlo en orden. Si yo pongo esto del menor al mayor, mucho más fácil verlo. También ella rotó los ejes acá. Entonces, por ejemplo, acá ya le puso estos nombres en el eje Y. Entonces, más fácil. Además, digamos que en la historia yo quería contar que esto es acerca de este carro específicamente. Entonces, pues subrayo dónde está el carro del que yo estoy hablando en la historia. Y acá lo mismo, o estoy comparando estos dos carros, entonces los pongo ahí, bueno, es casi lo mismo, o estoy comparando este con otro. Entonces, aprovechar el color para contar lo que a ustedes les interese y no ponerlo simplemente por ponerlo. ¿Listo? Así es como quedó esa gráfica final. Por último, los colores. También los colores deben ayudar a que sea más claro lo que uno está presentando. Si el color, si adicionar color se ve más chévere, pero pues como que realmente no hace el gráfico más claro, pues no lo adicionen. Otra cosa es como que en nuestra percepción tenemos colores que asociamos con algo normalmente, entonces si yo estoy hablando de algo frío y caliente, entonces no tiene sentido que yo al caliente le ponga azul y al otro, ya hasta me confundí viendo esa gráfica, al caliente le ponga azul y al frío le ponga rojo. Es que es difícil como que pensar, yo veo escrito caliente, pero pienso en frío. Entonces, eso no lo hagamos porque una vez como que se le confunde a uno algo, ¿listo? Lo mismo con bueno y malo. Lo malo lo asociamos con este color. Entonces, esas cosas, pues mantenerlas. Otra cosa importante es el tipo de colores diferentes de acuerdo a lo que tengamos. Hay escalas cualitativas y esto se utiliza para grupos, para variables categóricas, o sea, para grupos que yo quiero comparar, ¿cierto? Otras que son secuenciales, entonces aquí es, por ejemplo, cuando tengo valores o valores en un orden. Entonces, por ejemplo, si quiero indicar, no sé, temperatura, podría hacerlo con este secuencial u otra cosa que, o salinidad, algo que vaya aumentando, ¿listo? Disminuyendo. Divergente, esto es cuando los datos tienen un punto medio obvio, y este sí sería un buen ejemplo para temperatura, por ejemplo, porque entonces si yo tuviera aquí azul y aquí rojo, entonces yo podría empezar desde caliente, caliente, 0 y volver a subir. Entonces es como un tipo de colores que debo utilizar para ese tipo de cosas, divergentes. Y otro es para subrayar algo, escalas que quieren subrayar algo, entonces todo lo que quiero de fondo que no me importa lo dejo en colores grises o que no se noten mucho y lo que quiero subrayar lo pongo en colores diferentes. Para eso hay escalas ya hechas, pueden buscar en esto y en los otros sitios web que tenemos, buscan escalas cualitativas, escalas divergentes, escalas secuenciales y encuentran ya como paletas ya hechas para eso. ¿Listo? Lo último que les quería decir es tengan en cuenta lo de colorblind. Hay colores que no son amigables con estas deficiencias visuales. Entonces, por ejemplo, si yo hago un heatmap, aquí es como lo vemos, alguien que tiene la visión normal y alguien que tiene este problema de color, de visión con el color. Entonces nosotros sí vemos la diferencia entre el rojo y el verde, pero pues una persona que tenga ese problema va a ver esto así. Y eso lo están teniendo ahora mucho en cuenta, pues sí, porque realmente es inclusivo pensar en eso cuando estamos haciendo los gráficos. Entonces es mejor usar ese tipo de paletas que son colorblind, ¿listo? Que cualquier persona puede ver la diferencia. Aquí están algunos recursos. Aquí creo que ya se los había mostrado. Este también directamente en R. Si ustedes tienen el paquete Art Color Brewer, cuando dan display brewer all este comando y le dan que sea friendly, colorblind friendly, o sea amigable para colorblind, les muestra qué paletas hay para utilizar. ¿Listo? Por último, consistencia.
es importante mantener la consistencia dentro de los gráficos y entre los gráficos. Y además de entre los gráficos en todo el reporte, por ejemplo, o en todo el artículo. Entonces, ¿eso que incluye? Utilizar el mismo tipo de letra, utilizar el mismo esquema de color, utilizar las mismas formas. En general, la consistencia ayuda. No es como que tenga que ser, pero ayuda a que todo sea más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, aquí ya utilizo un tipo de letra diferente entre estos dos. Y, por ejemplo, aquí adelantico podemos ver. Si tenemos, por ejemplo, una gráfica como esta, una con un tipo de letra, con unos colores, y otra con otro tipo de letra, otros colores, pero yo aquí realmente estoy mirando lo mismo, setosa, versicolor, y acá me toca ver dónde está setosa, pero ya está con otro color. Es como que automáticamente no se me hace fácil ver lo que quiero mostrarles. Bueno, aquí me faltó una diapositiva que era cuando ya habían arreglado esto para que quedara con la misma letra, con los mismos colores, y pues mucho más fácil de ver. ¿Listo? Entonces esto es importante. Y por último, los detalles. Pues esto cuando ya vayan a hacer algo que vayan a presentar o para artículos, recuerden poner bien las unidades, porque en R esta es la forma en que lo escribimos, pero queremos que se vea así cuando lo ponemos en el gráfico, y hay formas cuando lo escribimos así, pues se va a ver así, ¿listo? Lo mismo, mantener la consistencia, el tipo de letra. Son como detalles finales que ayudan a mejorar la claridad. Y ya con eso, pues terminamos. Recuerden mirar todo esto. Hay demasiadas cosas buenas que les pueden servir mucho. Y listo, esto es de donde sacamos inspiración y algunas diapositivas para esta charla. Que también eso les quería mostrar, es chévere que muchos de estos sitios, ellos tienen sus páginas web, las personas tienen su propia página web y tienen repositorios como GitHub, ahí ponen, por ejemplo, para sus análisis, no sé si ustedes están familiarizados con algo que se llama GitHub, pero si no, búsquenlo. Por ejemplo, si ven un artículo que les interesa, generalmente busquen, porque ahora está moviéndose mucho hasta al área de reproducibilidad y Open Science. Generalmente tenemos el código disponible en esta parte, y generalmente es un repositorio de GitHub con todo el código para hacer sus análisis. Entonces, si ustedes ya entienden lo básico de R, eso a mí me ha servido muchísimo en mi investigación. Voy ese artículo, ellos pusieron el código y yo voy, miro el repositorio, puedo descargar el proyecto completo, para eso es lo bueno de trabajar con proyectos, y lo abro en mi computador y ya tengo todos los scripts que se me utilizó, todas las gráficas, puedo entender que ojalá si está bien anotado, puedo entender qué fue lo que hizo y que me sirve mucho. Entonces les recomiendo que cuando miren artículos se fijen en eso, que les puede ayudar muchísimo. Ya tienen las bases, entonces cuando vean un artículo que les interese, busquen si el código está disponible, escríbanle al autor, muchas veces se los pueden compartir,